Janeiro se convirtió en un escenario de guerra. Más de 2.500 uniformados de la Policía Civil y la Policía Militar desplegaron un operativo en dos favelas, La Peña y de Alemão, donde habitan casi 300.000 personas. Su propósito era capturar a los dirigentes de Comando Vermelho, como se dice en portugués Comando Rojo. Es la banda más antigua de Brasil y una de las más peligrosas. El resultado fueron horas de combate. Incluso el grupo armado lanzó granadas Ghost, la matrícula coincide. y activaron explosivos de manera remota. Hubo carros No, ya se han incendiados parado y dos veces y no hay rastro de... Y al final de la jornada... Han vuelto a pararse. Un momento. Por decenas, con algunos de los cuerpos. Identificación positiva. No sé quiénes son esos tipos, pero no se alegran de verlo. 130 fallecidos. ¡Ghost, tenemos un Este problema! se convirtió en el operativo más letal. ¡Agáchense! que ha habido. ¡Agáchense! ¡Está huyendo! ¡Rose, venga! Fue el operativo policial más mortífero en la historia de Río de Janeiro. ¡Córtale el paso si El martes puede! la policía realizó violentas redadas en las favelas del complejo de Alemão contra la poderosa banda criminal y narcotraficante Comando Rojo. El director de Human Rights Watch en Brasil calificó este nuevo operativo como una enorme tragedia. ¡Solo hay que neutralizarlo! ¡Lo necesitamos Con la vivo! muerte de sospechosos son personas de la base de los grupos Rose, criminales. dispare. Mañana va a haber otra Ha persona caído. ocupando ese lugar y vendiendo drogas en la esquina. Entonces eso no tiene ninguna eficacia contra la criminalidad. Más de medio centenar de personas. Roach, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Midi Royce y busque a Rojas. Ese tipo va hacia allí. Además de intensos tiroteos, Vamos. los pandilleros incluso Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Estos periodistas con chalecos antibalas quedaron en medio del fuego Saque de aquí cruzado, a estos el civiles. punto álgido de la Recibido. guerra de Río de Janeiro. Un escenario de película que también incluyó el cierre de negocios e instituciones. Se necesita un programa nacional de seguridad pública, como ya lo propusieron el gobierno federal y los estados. El gobernador Claudio Castro, del opositor Partido Liberal, dijo que el gobierno federal debería brindar más apoyo para combatir el crimen, un ataque a la administración del Saque de aquí a estos presidente civiles. Luis Ignacio Recibido. Lula da Silva. Pero organizaciones no gubernamentales como la Fundación María de Franco afirman que este tipo de redadas constituyen una política de exterminio que convierte la vida cotidiana de los pobres. ¿Fue esta una masacre con violaciones a los derechos humanos o un mega operativo de seguridad necesario para Río de Janeiro y Brasil? Lo discutimos en el debate de hoy en Saque de France aquí a estos 24. civiles. Soy Recibido. acompañan ambos desde Brasilia. Ellos son primero Ana Prestes, y Marco Aurelio Costa Vieira. Se han retirado. Además fue jefe de la Brigada de Paracaidistas y jefe de la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército de Brasil. Bienvenidos ustedes y antes de comenzar, un breve recordatorio para nuestra audiencia. Recibido. Que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24. Y también que nos pueden seguir en cuentas personales de estamos como en podcast, a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn, buscando como El Debate F24. Saque de aquí a Ana estos Prestes, civiles. comienzo con usted, bienvenida. Y comencemos con esa pregunta que lanzaba al inicio. ¿Es esta una masacre o un mega operativo? Placer estar acá con ustedes. Eso es un total masacre. No, en portugués decimos chacina o un masacre Saque de aquí a total. estos civiles. Un operativo con el gobierno federal, por ejemplo, con el gobierno del presidente Lula. Hay mucha milicia Recibido, sigan buscando. Avísame si lo ven. Fue una criminal de personas también no criminosas que acabaron por perder su vida y tenemos más de 120, inclusive más de 130 personas que fueron muertas en este operativo.
logró alcanzar a organizado, organizándose en este operativo para exterminar. Entonces, un masacre total y el pueblo, y hay una indignidad, Estoy con usted, cuidado con los tejados. una revuelta, Infórmeme. Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas. Sigan buscando, avísame si lo ven. ¡Vamos, en marcha, vamos! Usted dice entonces que esto es una masacre. ¿Qué opina usted, masacre o mega operativo? En primer lugar, me gustaría agradecerte la oportunidad de hablar. Muchas gracias, María. Muchas gracias a Ana también. Estoy con usted, cuidado con los tejados. Infórmeme. Hay que tener en cuenta que sui generis. Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas. Recibido, sigan buscando, avísame si lo ven. Seguridad pública hace unos 10 años. ¡En marcha, vamos! Estamos en una guerra asimétrica, donde bandas criminales dominan territorio, armadas de fusil, y tienen la posibilidad de intervenir en los derechos humanos, por ejemplo, de ir y venir, por ejemplo, de compra de gas, de gasoil, del ejército, su forma de... ¿Por qué? El territorio es dominado completamente por estas bandas criminales. Lo que hubo ayer fue un enfrentamiento y no era necesario. ¿Por qué? Porque había que se cumplir mandatos de seguridad, mandatos de seguranza, como se dice en Brasil. Había que más o menos 150 mandatos de los estaban muchos campos ahí en muchos campos de bandas criminales de otros estados de Brasil. Estaban en dos comunidades, La Peña y Pedreira. ¿Qué ocurre? Estos estados fueron recibidos, o sea, el estado llevó a ser arrestada. ¿Por qué? Porque son más que simples criminales. Ayer puede constatar que tenemos aquí guerrilleros que usaron incluso drones para lanzar objetos explosivos. Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas. Cambio. Sigan buscando, avísame si lo ven. Prácticamente dominan 4 millones de personas. Y los derechos humanos de las personas sean utilizados. Cuando cerca de un tercio del territorio son más o menos 1.200 comunidades o favelas del río. De estas 853 datos del Instituto de Seguridad Pública, la policía no entra en estas áreas. ¿Por qué? Porque el dominio es área. Armas de fuego de un ejército. Entonces, para enfrentar a un ejército, y no estamos hablando de seguridad pública, es una guerra. Y no hay cómo evitar en una guerra muertes. Estos señores enfrentaron a la policía a tiros, ellos elegidos. Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas. Cambio. Recibido, sigan buscando. Usted señala que estos no son simplemente grupos militares, sino que se trata de una guerra, que es precisamente el mismo planteamiento del gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. Sus palabras explícitas, las del funcionario, fueron: esta operación tiene muy poco que ver con la seguridad pública, es una operación de defensa, que esta es una guerra que sobrepasa los
límites del Estado. Y usted, Marco Aurelio, señala también el control territorial que tienen estos sobre las favelas. De hecho, esta operación, uno de sus objetivos era limitar ese control territorial. Ana, estamos en efecto ante una guerra en Río de Janeiro que sobrepasa un grupo criminal y se convierte más en un grupo armado. Ana, creo que está su micrófono silenciado porque no la estamos escuchando. Si quiere, Sí, disculpen. ahora sí, adelante. Ahora sí. Yo creo que justo porque, como decía el general Marco Aurelio, a quien también porque es una situación tan increíble, es que una operación como esta no se hace sin coordinar con el gobierno central, sin coordinar, no se hace una operación correcta con el presidente del país afuera del país, no se hace una operación como esta y después se va a la calle como el gobernador hizo para decir está solo, está abandonado, porque justamente el gobierno central viene proponiendo un proyecto de enmienda constitucional para coordinar mejor las acciones entre el gobierno central y los gobiernos de los estados, que tienen autonomía sobre la policía cual ellos dirigen. Es innegable que con el organizado en Brasil, desde los años 70, y es justamente por eso que es necesario planear. Esta fue una operación no planeada. Si fue planeada en una sala en que elementos importantes de planeada sin tomar en cuenta la observación a los derechos humanos, de las personas que nada tenían que ver y que sí fueron buenos. Y eso no es verdad que se puede hacer una operación como esta por arriba de la ley, por la vida de la ley y de los derechos humanos de las personas que están que acabaron masacradas, acabaron muertas como consecuencia de un operativo muy mal hecho, muy mal planeado, tiene incluso elementos evidentes de un intento de desestabilización, elementos de una coordinación política entre gobernadores que tiene en este momento una posición de oposición al gobierno federal, al gobierno central. Y ahora quieren, a través de este masacre, de este baño de sangre, que victimó a muchas personas que no tenían nada que ver con el crimen. Entonces, sí tenemos la conciencia de que el crimen organizado, especialmente en Río, São Paulo, donde está el Comando Vermelho, el Comando Rojo, donde está el PCC, donde están estas bandas que tienen hoy conexiones, incluso internacionales, de tráfico de drogas, que es así que funcionan, incluso también con trabajo de intervención en el mercado de combustibles, que es por donde también sacan la plata para hacer con que tengan capacidad de inversión para pagar al Estado. ¿Sí? Ellos están, tienen un proyecto, tienen para el Estado, hacer frente al Estado. Por eso que una acción como esta no sea así, hecha sin plan, sin coordinar con el gobierno. Y es muy, muy triste escuchar que una situación como esta se podía prever muertes de personas inocentes como efectos colaterales. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer a partir del Estado. Identificar que hay un problema de esta magnitud y decir que son efectos colaterales normales, que se maten personas, que se masacren personas que no son del crimen, eso es impensable. En un Estado
Estado de Derecho. Es una amenaza concreta al Estado de Derecho en Brasil a partir del propio Estado. Déjeme preguntarle algo. Usted dice que esta fue una operación no planeada, pero el gobernador de Río de Janeiro afirmó que este plan se estuvo fraguando durante 6 meses con más de un año de investigación y afirmó que estaban involucradas la Fiscalía del Estado, la Policía Civil, la Policía Militar y el Consejo Nacional de la Fiscalía. ¿Por qué dice usted entonces que es un plan que no fue pensado antes, solo porque no fue coordinado con el gobierno federal? Pero eso es evidente, eso es evidente. Si fue planeado, fue muy mal planeado, porque vean los resultados. Los resultados es que no lograron hacer lo que tendrían que hacer. Mataron a inúmeras personas que no tenían nada que ver con el crimen. Hicieron sin coordinación con el gobierno central, con el gobierno federal. Y no van efectivamente a resolver el problema. Como ya tuvimos tantos y tantos masacres en Río de Janeiro que no resuelven el problema. Eso sí fue planeado, como dice el gobernador, fue muy mal planeado. En este mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro planteó que antes del operativo se debieron haber hecho investigaciones previas para verificar que las personas a atacar en efecto pertenecieran a Comando Vermelho. Marco Aurelio, ¿por qué esas investigaciones no se realizaron? ¿Cómo demostrar que las más de 100 personas muertas pertenecían a estas bandas en vez de ser ciudadanos que vivían en esas favelas sin nada que ver con el crimen? Tengo una oposición a la opinión de Diana, ¿ok? Es simple. Tenemos una aprehensión de cerca de más de 100 civiles. La gente que ha muerto se ha muerto con el fusil en la mano, ¿okay? Entonces empieza por esta cuenta simple. Y además, no se puede decir que no fue planeada o que fue mal planeada una operación que a 6 meses se planea. Tenemos un problema político, ¿okay? Entonces, yo soy un operativo. Yo trabajé en el Río durante casi 30 años, incluso subiendo en las comunidades, dando tiros con bandidos armados. Entonces tengo experiencia de trabajar ahí, exactamente ahí, en la favela. ¿Qué digo? En ninguna situación, el policial tira en quien no está armado. Empieza por esta primera observación. Segundo, la solicitación de coordinación con el gobierno federal se hace más de 3 veces. Y el gobierno federal dice no quiere saber de operaciones contra las favelas. Hay una directiva, incluso judicial, que impide operaciones, llámase ADPF, 635, que impide operaciones policiales de la Policía de Río en favelas si no hay autorización de la justicia. Incluso solicitó la autorización ha sido dada. ¿Okay? Tercero, cuando se hace una situación de esta, es posible tener la cooperación del ejército. Se ha pedido la cooperación del ejército al gobierno federal, que ha negado, ha dicho no, a nosotros no interesa. Para nosotros se hace una operación simple, solo son de 150 prisioneros aprisionados por tráfico de droga. Entonces, si ellos no reaccionan, serán presos, juzgados, probablemente liberados después de una semana. Entonces, el enfrentamiento fue la causa de esto, el enfrentamiento armado. Pero déjeme, Marco Aurelio, le contrapregunto algo. Usted dice que el gobernador de Río de Janeiro solicitó el caso del gobierno federal para este operativo y que se lo negaron 3 veces. Sin embargo, el mismo gobernador reconoció que para este operativo en concreto no solicitó ayuda al gobierno federal, sino que las negaciones de apoyo eran para operativos anteriores y que basado en esas negativas históricas, esta vez
no solicitó respaldo. Si no lo solicitó es porque, como dice Ana, esto era un intento de desestabilización política, teniendo en cuenta que el gobernador Claudio Castro es del Partido Liberal de ultraderecha opositor de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Es esta entonces una maniobra de oposición y desestabilización política contra Lula? No creo que sea una oposición política, una maniobra de esta naturaleza. Lo que pasa es que, de alguna manera, si hay una solicitación de coordinación con el gobierno federal, probablemente hay un envasamiento. Se sale de la operación. Entonces, por cuestiones de seguridad, no han tenido la intención de cortar con el gobierno federal. Si se hace una solicitación de esta naturaleza, probablemente es la operación nada. Del otro lado, Ana, quiero preguntarle, ¿esas negativas anteriores del gobierno federal encabezado por Lula son también una respuesta política? ¿Se está negando por tendencias ideológicas a respaldar la seguridad pública en Río de Janeiro? De ninguna manera. Incluso desde el año pasado, 2024, en que se ven preparando un proyecto de ley a Constitución por el ministro de la Justicia, el ministro Lewandowski, es justamente para coordinar con los gobernadores de los estados, con los estados nuevas maneras, nuevas formas más modernas y más integrativas para enfrentar al crimen. No es verdad que el gobernador Claudio Castro solicitó apoyo del gobierno federal. El gobernador Claudio Castro y él mismo lo admitió. Solicitó blindados de la Marina, de los Marines brasileños. El ministro de la Defensa de Brasil dijo que no, porque no había aún imposición, una coordinación para este tipo de cooperación con la Marina brasileña, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en Brasil, para que el gobierno federal tenga una participación más efectiva en este tipo de enfrentamiento al crimen, el gobernador del estado debe solicitar al gobierno federal y decir que el gobierno del estado ya no tiene condiciones. Entonces, se aprueba con la iniciativa del presidente de la República una que nosotros llamamos la garantía la ley de la orden. Hay dos dispositivos, el GLO y hay también la intervención federal. Incluso en Río de Janeiro ya tuvimos intervención federal con general que fue el candidato a Bolsonaro en las elecciones de 2020. Eso ya hubo con el gobierno del Temer, el presidente. Entonces, no hubo ninguna coordinación de esta naturaleza con el gobierno federal. Y es por eso que este operativo tiene todas las evidencias de un operativo con finalidades políticas, de coordinar gobernadores que están en oposición al gobierno Lula para poner el gobierno Lula en una situación de cómo se estuviera haciendo lo que debe hacer para enfrentar el crimen organizado. Cuando estos mismos gobernadores es que no permiten que hagan en el Congreso Nacional, en nuestra Asamblea Nacional, el proyecto de enmienda a la Constitución para que haya más cooperación entre la policía de los estados y las policías como la Policía Federal y los otros instrumentos de seguridad pública que tiene el gobierno federal sobre su coordinación. Entonces, esa es la realidad. El mismo gobernador que él no solicitó, no hizo ningún plan en conjunto con el gobierno federal. Solamente lo que hubo fue una solicitación de los blindados. Más allá de la política, quiero preguntarle a Marco Aurelio sobre la seguridad. ¿Qué tanto control tiene el Comando Vermelho versus el PCC, que nace en Sao Paulo, pero se convierte en un grupo armado que tiene cada vez más presencia en el resto del país? ¿Cómo se disputan ambos grupos Río de Janeiro? Río de Janeiro hay tres grupos muy fuertes. Comando Vermelho, el segundo
80% del dominio de las fuerzas militares es el Comando Verde. Los otros 20 se quedan con los amigos y los del tercer Comando Verde. Diferentemente de São Paulo, Río tiene una geografía y es muy difícil porque las bandas criminales se aferran en el terreno y cualquier operación hay que subir, normalmente recibir fuego de cima para abajo. Por mañana se dice que hay dos maneras de cooperar con los estados, el gobierno federal. A tres, ¿cierto? Uno es la televisión, uno es el general de la orden, y el tercero se llama soporte logístico. Yo he operado varias veces como soporte logístico, soporte logístico de comunicaciones, de alimentación, soporte logístico de los carros de combate, soporte logístico de comunicación, de información. Entonces, hay posibilidades varias de cooperación. ¿Por qué enmienda constitucional que los gobernadores no quieren? Porque esto es una aberración legislativa. Porque esto, si aprobado, todo el poder de mando de un gobernador sobre seguridad pública y colocar en el gobierno federal, que hoy por hoy elige políticamente donde quiere actuar. Entonces, si yo soy el jefe de un estado, gobernador, a mí no me interesa de ninguna manera tener esta enmienda constitucional aprobada. Eso es un crimen, porque la seguridad pública está comprobada en el mundo todo, debe tener su operación, su mando lo más bajo posible en términos de organización, operación. O sea, en verdad, el crimen y la policía y el mando deben estar en la ciudad de Janeiro, no en el gobernador. Porque el gobierno estadual se enfoca en la capital y se olvida del interior, porque no tiene medios. Es prácticamente imposible que se tenga seguridad, por ejemplo, en ciudades de 100.000 habitantes. Porque va a tener ahí un soldado y un cabo y dos soldados para tomar conta de la ciudad, porque no hay efectivo. Y tercero, y no poco importante, hay que tener la posibilidad de empleo de las Fuerzas Armadas en una guerra. Es una afirmación del señor Lula da Silva que no quiere de ninguna manera emplear el ejército contra bandidos, contra el crimen. Esto es una determinación gubernamental del presidente. Más allá de esa discusión de a qué nivel se debe garantizar esa seguridad, si más local, más estatal o más federal, déjeme, Ana, preguntarle de nuevo sobre lo que ocurrió en Río de Janeiro. Marco Aurelio dice que es una guerra. ¿Necesitaría entonces el gobierno federal apoyar estos operativos en Río de Janeiro, sobre todo una semana antes de que Río acoja el premio Earthshot liderado por el príncipe William de Reino Unido, quien está en más de diferentes políticos y líderes tanto de América Latina como del mundo? Y esto sin contar además que Brasil acogerá la cumbre climática de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém a finales de noviembre, entre mediados y finales de noviembre. ¿Necesita entonces Brasil garantizar la seguridad ante estos eventos internacionales? Sí, es posible, perfectamente. Ana, vamos primero con Ana antes de Marco Aurelio. Perdón, general, adelante, Ana. Seguramente es como una obligación de Brasil, ¿no? Cuando organiza un gran evento como la COP30 o cuando recibe un premio, el evento de premio, ¿no? del príncipe William o que fuera otro, el premiado, quien fuera, el gobierno brasileño, en coordinación con el gobierno del estado de Río, del gobierno de la ciudad de Río, todos que participen en este evento, y lo mismo para parar
que es el Estado, y la ciudad de donde va a ser con 30. Entonces, esto es una obligación del gobierno brasileño, una vez que está dispuesto a organizar grandes eventos, recibir personalidades, recibir muchos invitados, hay que haber sí una coordinación. Y es eso mismo lo que el gobierno hace que inició incluso el tercer mandato del presidente Lula. No estoy de acuerdo cuando el general Marco Aurelio dice que el proyecto de enmienda a la Constitución propone que la seguridad de los estados y los municipios sea garantizada solamente por el gobierno federal, porque no es eso. Lo que está en la propuesta es un mejor planeamiento en conjunto, una organización para cubrir todo, cubrir los municipios, los estados, los espacios federales, el gobierno central. Entonces, María, yo creo, y hoy hubo una reunión de más de 3 horas en el Palacio de Alvorada en Brasilia, que es el donde se discutió con los ministros y otras autoridades justamente esto de lo que usted habla. Antes de acabar nuestro programa, déjeme preguntarle a Ana a lo que planteó el gobernador de Río de Janeiro cuando dijo que el Estado estaba solo para combatir el. Yo creo que ya he contestado a eso en la entrevista. Él estuvo solo con el gobierno federal o con las fuerzas que deberían haber gestionado, las fuerzas financieras, las fuerzas gubernamentales. No es verdad, porque el mismo ministro de la Justicia dijo todo, incluso hizo un listado muy largo de toda la cooperación que hay en este momento entre el gobierno federal y el gobierno del Río de Janeiro para el combate al crimen organizado. No es verdad que está solo. Del otro lado, Lula dijo estar horrorizado con este operativo que además, como Ana lo señaló al inicio, se realizó estando el presidente de Brasil por fuera del país, países de Asia. Marco Aurelio, ¿fue este entonces un intento de desestabilizar políticamente y por qué Río de Janeiro esta vez no solicitó respaldo del gobierno federal como sí lo hizo en otras ocasiones? No lo creo. Primero, que el gobierno del señor Lula, el propio señor Lula, dice que los traficantes son víctimas de los usuarios. Entonces, es un gobierno que tiene un interés muy cerca de los crímenes y de los criminales. Tenemos hoy 9.000 por la justicia brasileña en los últimos 3 años. 9.000 después de oídos por la primera vez. ¿Okay? Entonces es un gobierno que no está muy interesado en romper este ciclo vicioso de crimen versus política, versus comercio, versus comunicación. Entonces estamos en un círculo vicioso, principalmente de comunicación distorcida. ¿Qué pasa? Hubo sí una solicitación de coordinación con el gobierno federal. Esto está que no hubo. Además, habría de ser, por ejemplo, un soporte logístico, un soporte de coordinación de comunicación, pero lo han negado. Y el gobernador, por supuesto, tenía la intención de sacar esta posibilidad de combater, porque los criminales salir para otras posiciones y otras posibilidades. Antes que hubiese eso, han tenido la decisión de ejecutar la operación. Con esto, le digo lo siguiente, el señor Lula no está muy favorable a que legal. Y Marco Aurelio Costa Vega, gracias por participar en el debate de France 24. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero les agradezco sus argumentos y su participación. La jefe de edición fue Laura García.
criminal Comando Vermelho. 69 víctimas fatales disputamos más temprano que de más de 100 personas detenidas. Imagínate, decíamos que eran 80 y fíjense cómo aumenta la en Plan Alto. Rui Costa, el jefe de gabinete, en el Palacio para tratar la mega operación en los complejos de Alemão y Peña. Esto es, reitero, en el norte de Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Después el pie de foto decía al menos 64 personas murieron durante la mega operación contra el Comando Vermelho lanzada en la 28 de octubre. Se abre, pero también Latinoamérica quiero que usted reviva junto a mí lo que fue este ataque. Adelante. Víctimas fatales, una paralización total. La ciudad bajo tensión. Escuchemos un poco más. Siempre lo he dicho a América Latina, como la gente en medio de una jornada laboral, en medio del parque. Escuche. Caralho, William, olha isso, meu mano. Olha isso, cara. Aí, William, como é que tá? ¡Ya no! ¡Genial! ¡Vuelve a desviarse a la derecha! ¡Rose! ¡Si lo ven, no dispare! ¡Lo necesito ileso! ¡Un momento! ¡Mierda! ¡Vuelve hacia usted! ¡Rose! ¡Se mueve y va hacia usted! ¡Venga! ¡Rose! ¡Sigue haciendo que suba! ¡Que no se dé la vuelta! Más que autorizada, periodista de Brasil. Humberto Carrillo está con nosotros. A esta hora, Humberto, un gusto saludarte. Bienvenido a la señal de Dios para América Latina. Hablemos de lo que ha sido este escenario de guerra vivido en Río de Janeiro. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Sí, pero que tenemos ¡Voy a la derecha! ¡Va a escapar de objetivo! Frontrunner, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete, repito, tenemos el paquete. Que el combate al crimen organizado, la violencia, era una Listo para el despegue. Mande. Entonces, ahora se pelea en Brasil para saber quién tiene que estar haciendo la seguridad nacional. Si es los federales, el gobierno, las armadas, la defensa de Brasil, o si es la policía de Río. ¿Cómo fue una operación muy desastrada
que está siendo muy criticada por todos, se tentó poner la culpa en el gobierno federal. Entonces tenemos, dentro de una grande tragedia histórica de Río, la violencia una vez más se cambiando en una batalla política para las propias elecciones. Solo en Brasil, mi amigo. Increíble, Humberto, lo que hoy se vivió. Lo sentimos. Todas las líneas están ocupadas. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Mensaje 28. Extrajudicial. Que la guerra ha llegado a los Estados Unidos. Sí, se habla mucho. Un ataque por mancha se acabó, pues, en Río. Calles fechadas, el pueblo con miedo, corriendo, voltando para sus casas. En todas las operaciones que no fue una operación organizada, mas tiene una historia muy grande, porque sabe muy bien que toda la operación grande que tiene el tamaño en Río contra el crimen organizado nunca se terminó bien. Señor, la milicia se acerca. Son unos 200 y vienen por todas partes. Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje. ¡Venga! Las calles se ocuparán de él. Por mí, genial. Nicolai, estamos en la parte superior del barrio de favelas rodeados por milicianos. ¡Lleve al pájaro al mercado! ¿Me recibe? Allá voy, amigo mío. Tacos en tierra al frente. ¡Prepárense! ¡Armas listas! ¡Contacto! ¡Acercándose deprisa desde el sur! ¡Ir al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Rangos al ras del suelo desde el sudeste! ¡Rango en el balcón de ladrillo! Un gran peligro. Se puede creer lo que se pasa en Brasil, en Río. Esto a años. Claro. No es una novedad, a años. Si la operación hoy termina bien, con un resultado... ¡Al mercado! ¿Me recibe? Allá voy, amigo mío. ¡Prepárense! ¡Armas listas! ¡Tacos en tierra al frente! Desde el sur. ¡Hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Ir al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Rangos a ras del suelo desde el Cierto, Bien, Humberto, hablemos, vamos a rotar un poco y dejemos el lado político y hablemos de las víctimas fatales. Hablábamos... ¡Al mercado! ¿Me recibe? Allá voy, amigo mío. ¡Prepárense! ¡Armas listas! ¡Tacos en tierra al frente! ¡Contacto! ¡Infantería en los tejados! ¡Acercándose deprisa desde el sur! ¡Hay que llegar hasta el helicóptero!
comunidad. Son muy queridos. Para consultar, pero que son criminosos y no permiten que se camine libremente. ¿El mercado me recibe? Allá voy, amigo mío. Todo lo pedazo. Entonces, son queridos porque cuando hay una necesidad grande es con el comando rojo que la población de la comunidad conta y no con el gobierno. ¿Comprende? ¿El mercado me recibe? Allá voy, amigo mío. Prepárense, armas listas. Hay que llegar hasta el helicóptero. ¡Id al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Contacto! ¡Infantería en los tejados! ¡Acercándose deprisa! Vayan diciendo qué tan es así, qué tan real, en lo mismo espacio que los criminosos, pero que se tornaron amigos y dieron muchas coordenadas. ¿El mercado me recibe? Allá voy, amigo mío. Prepárense, armas listas. Hay que llegar hasta el helicóptero. ¡Id al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Contacto! ¡Acercándose deprisa desde el sur! extorsión, al secuestro, al robo y presencia en otros estados. A la extorsión, Roberto, pero asumo que no al mismo grupo donde ellos viven y están en su sede, sino al alrededor. Después de lo que fue este despliegue de los 1.500 policías, efectivos policiales, de lo que están hoy nosotros estará realmente ¡Por esa puerta! ¡Sí!
Sì, lo chiama. Niños para los jóvenes que moran, pero con ellos comandantes con oro, con fiestas a los sábados, bailes fuertes, las mujeres más lindas, ¡No lo tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de visión! Para todos los barrios nobres de Rio, pues son niños, si son presos por la policía no puede se detener un niño en Brasil. Claro, eso te iba a decir, se utiliza como una estrategia de estos que están inmunes a la ley. ¡Hombre herido! La policía mata un niño, se va preso, son libertos, y después para criar una especie de entonces se alimentan los líderes de Comando Vermelho, porque no paran de tiempo. Mueren muchos 5, 6, 7 años. Si no están presos, van a trocar el comando, van a matar y van a colocar otro para poder cambiar el comando. Para compartir con nuestra audiencia, vamos a su nombre real es el jefe narco del Comando Vermelho, tiene 55 años y nació en el estado de Paraíba, allí en Brasil. ¡Lo veo! Conocido como el y a esto le sumamos lo siguiente. Tengo un dato más. Las autoridades del Brasil ofrecen ¡McTavish! ¡Enemigo cubierto tras los barriles! ¡Tengo un blanco! ¡Hay un tipo al sur en el balcón del primero! Paró de divulgar el nombre de los comandantes. Claro. Gosh, ¡contacto con presidiarios del presidio intermundo prisioneros en operación se sacó los presidiarios, pero él va a es muy ¡A ellos! ¡Recargo! Más creo que es un líder muy conocido por adoración ahora. Sí. De las fiestas que Venga, vamos, hay que llegar al mercado por esas calles. Una persona muy pacata, que no gosta de ser ¡Blanco, a la 10! ungido al poder. Está mucho ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, hoy esperamos esta reunión
recuperar la normalidad en este sitio. El ministro de la Casa Civil. El gobierno lo dio ¡Martavis! ¡Hay un tipo en el balcón del primero! ¡Cargo en el balcón de ladrillo! ¡Primer piso! ¡Martavis! ¡Hay un tipo en el balcón del primero! ¡Blanco avistado! Entonces muy atentos a cómo evoluciona esta situación. Justamente la ciudadanía a la base este mega operativo de un despliegue de 500 oficiales. Yo decía más temprano, cuando comparábamos mientras me respondes esta pregunta, una región en pantalla. Ahora, mostrarte un mapa. Miremos. Este mapa que vemos en pantalla muestra la ¡Cruce con su arma! el contexto. Hablemos de esto también, Humberto. La distancia informan. Mira, El Nil es una ciudad ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! Segundo Guerrero tiene sus dos principais bases, el complexo do Alemão e el complexo da Penha, que são muito conhecidos em Rio de Janeiro, porque são muito grandes, são verdadeiras ciudades dentro do Rio de Janeiro, que tienen que tienen sus headquarters, sus cuarteles generales. Aclararnos quién era justamente qué es este comando hoy pues enfrentado a este despliegue importante. Son las 20:25 minutos. A esta hora, las calles desoladas, centros cerrados, la gente en sus casas. ¿Es esa la realidad que ha quedado después del enfrentamiento? ¡Adelante! ¡Ya casi estamos en el mercado!
Bueno, lo convocamos de urgencia a nuestro experto Andrei Servimpón. ¿Qué haces, Andrei? Muy bien, muy bien. Me tocó venirme de civil hoy. Me tocó venirte como podías. Sí, La verdad que fuiste convocado por el comité de emergencia. Hay una noticia ayer global. también. Ayer también. Ayer prácticamente con la noticia muy en caliente me quedé escuchándote y fue muchas gracias. Sí, la verdad que fue bueno tener la oportunidad en caliente, pero a la vez también un poquito de claridad. El operativo quizás habían algunas expectativas de que en algún momento podía ocurrir algún operativo contra el mundo. Las operaciones teniendo en cuenta que el Comando Vermelho viene a una etapa en la que se viene consolidando fuertemente. Históricamente se hablaba del 40-50% de control dentro de las favelas. Algunos analistas ya venían hablando de que estaba extendiéndose al 60%. Y el lunes había una confrontación fuerte en el cual el Comando Vermelho había tratado de avanzar sobre una región, una de las favelas que es Quitanda, el morro de Quitanda, que estaba un poco al noreste de Peña y de Alemão, ¿no? Algunos dicen, parte de lo que provoca la intervención, realizar esta operación el martes, tenía que ver con que, encima ahora se están expandiendo hacia otro territorio del TCP, y esto solo va a seguir escalando. El problema que tiene el Río de Janeiro, Brasil en general, con el Comando Vermelho, es que el Comando Vermelho controla líneas de tráfico que vienen desde el norte del país, ¿no? Entonces, incluso unos 35 de esos pedidos de captura eran para agentes, integrantes del Comando Vermelho que venían a trabajar en el estado de Pará, en el norte, y es parte de ese vínculo que tienen con el tráfico que viene por la frontera amazónica, por decirlo de una manera. Exactamente, vos tenés un montón de movimiento que viene de la zona, súper complicado, y que aparte tiene una disputa muy interesante, que no sé si ustedes se acuerdan hace unos 10 años, cuando fue asesinado este empresario muy vinculado con el tráfico en la triple frontera, Rafat. Sí, que ahí está el bueno, exacto. Bueno, ahí está el PCC. Claro, habían usado ametralladoras calibre 50 encima de las camionetas para salir a buscarlo todo. Eso fue parte de una disputa por el control de la frontera con Paraguay. Otra de las disputas. Fue una batalla que ganó el PCC, en parte con cierta complicidad del Estado paraguayo, que no tenía interés en ningún grupo que se vaya a desplazar. ¿Se acuerdan que el Ejército Popular de Paraguay, ese grupo guerrillero de izquierda? Bueno, el PCC termina cumpliendo una función de ayudar a barrerlos a cambio de controlar la triple frontera. Entonces ahí el Comando Vermelho se vuelca hacia el control de las rutas del norte. Y entonces cuando empezamos a ver, bueno, claro, se siguen expandiendo territorialmente dentro de Río de Janeiro, se van consolidando las líneas con el norte, ejecutan este mega objetivo. Estamos hablando de 1.500 efectivos, 22 vehículos militares, helicópteros, realmente alternativo a las dimensiones. La decisión de entrar a Esto fue una operación por parte del Estado de Río de Janeiro, por estos policías militares y policías civiles. El gobernador acusa al Lula y al gobierno federal de que le han pedido en múltiples instancias que colaboren con fuerzas federales. Lula y la justicia federal dice, no, nosotros no es que no respondimos, renovamos un montón de operativos ya existentes de fuerzas federales en Río de Janeiro y venimos colaborando. Entonces también hay una disputa política, pero sí es raro ver una operación de esta magnitud y contra dos morros tan históricamente violentos y difíciles como son de hecho por fuerzas coestadoras. ¿Te sorprendió la magnitud de las armas que se manejaban? Porque es muy impresionante el tema de la respuesta, estar preparado para una respuesta y un ataque tan sofisticado. Estos grupos se nutren de una ruta de armas que sí viene controlada por el Paraguay específicamente. Paraguay funciona como una suerte de hub para concentrar el tráfico de múltiples procedencias de armas. Mercado estadounidense, civil en buena parte, pero también hay elementos chinos y turcos, taiwaneses. Como el depósito de la región. Sí, te digo que incluso hay un mecanismo de ensamblado, porque las partes que no son reguladas por el mercado norteamericano el informe acá. Exactamente. Entonces las ensamblan ahí, después eso tiene toda una ruta que va hasta Río de Janeiro. Entonces, y estos grupos operan con unos presupuestos que les permiten obtener un nivel de armamento. Entonces ese no ve
esas AR-15 o Kalashnikovs, que en el mercado civil norteamericano salen $800, $1.000 a lo sumo. En verdad, una AR-15, si te das maña, la podés armar por $400. Sí. Y en Río de Janeiro salen $10.000, $15.000. Wow. Y ellos están dispuestos a pagar, y sabiendo de que el ciclo de vida que tiene esa arma dentro de su estructura es muy corto. Porque eso se lo van a dar un soldado y ese va a morir fácilmente o lo van a detener, o sea, es casi seguro de que esa arma la van a capturar muy pronto. Y aún así tienen la capacidad económica. Impuso tarifas muy altas a Serbia, entonces Zastava de Serbia decidió no exportar más a Estados Unidos. Bueno, mirá que está chiquitito. Imagínate que ahora entonces se van a estar viendo menos Zastavas en particular, ¿no? Pero esas Kalashnikov tienen por ahí... ¡Dígame algo que no sepa! ¡Estés preparado! No consiguen balas. No consiguen balas. Entonces, bombas molotov y demás. A ver, no son particularmente sofisticados. La ventaja que tenés es cuando tenés ese tipo de recursos, la inversión es pequeña, ¿no? Las fuerzas militares en Brasil tienen un serio problema de pérdida de material, en particular lo que es material explosivo y granadas. Vas a ver, es muy frecuente. Si seguís, yo recomiendo mucho seguir la cuenta de la Policía Militar de Río de Janeiro en Twitter, porque ellos publican todo lo que capturan todos los días casi en vivo, ¿no? En el momento detienen a alguien las armas y las muestran. Y vas a ver que muchos fusiles de asalto son brasileños, ¿no? Entonces, eso de las fechadas tradicionales, quizás a veces lo que es más difícil de obtener para seguir el cuerpo a la hora de saber se ven en esos mecanismos, se pueden un montón. Podrían ser los dos. Ayer, justamente, a mí me quedan un poco de dudas sobre qué aparato específicamente se veía en ese video que circuló tanto ayer, porque se ve el fuego. Claro. Yo me da la sensación que podría haber sido algún tipo de mecha para granadas improvisadas que tienen ellos, o podría haber sido una molotov también. No, difícil saber porque no llegamos a ver el detalle. Sí me dio a pensar de que no era una granada. La molotov es un mecanismo incendiario, en verdad, ¿no? Entonces está basada en algún combustible, pero ellos usan mucho unas granadas improvisadas, que son básicamente un tubo de metal con explosivo adentro y una mecha, que tiene el efecto de una granada fragmentaria. Te voy a pasar información que me está pasando mi amigo Nelder de Río en este momento, que está muy informado y interesante. Me dice que los cuerpos que aparecieron hoy los bajó la misma gente desde el Mato, ¿no? De arriba de las favelas. Para que los identifiquen, porque es ahí donde hubo más muertos. De los 64 de ayer, hoy aparecieron 55 que trajo la gente, que son esas fotos que está comentando Ceci. Claro. Después me comenta esto que mencionábamos también con Ceci sobre el Comando Vermelho, que nació en la cárcel de Ilha Grande. Ilha Grande es un lugar medio como cercano a todos nosotros. Y enfrente de Peña, aparte. Enfrente de Peña, claro. Que es una cárcel que se cerró en 1995, que ahí es donde se cruza Comando Vermelho, delincuentes comunes, con presos políticos de izquierda de los 70. Exactamente, ¿no? Y ahí empiezan la parte con el sistema que mantiene vigencia hasta el día de hoy, que es un sistema de una suerte de diezmo en el cual los que están libres y operando dentro de las favelas pagan una suerte de impuesto que en verdad va a los jefes que están en la cárcel, y eso mantiene la estructura dentro de las cárceles. Claro. Y es un seguro, entonces, porque si te detienen, vos vas a la cárcel y estás protegido por la estructura de vos quedás en un mismo circuito. Exactamente, un sistema de seguros, básicamente, o de jubilación, o lo que quieran, ¿no? Muy organizados. Claro. Y entonces los jefes están en las cárceles, después vos tenés los donos, los dueños, que son los que controlan los morros específicos. Claro. Hace un rato cuando estaban hablando de Urso, que es este que están buscando, Urso es muy conocido, es más, en X también pueden buscar Tropa de Urso o los emojis de banderita y de osito, y van a encontrar los posteos de su gente, de su tropa. Él controlaba Peña, es el dueño de Peña, lleva mucho tiempo en ese rol, es muy reconocido el tipo. Después de abajo... Pero perdón, nadie sabe dónde está.
Ayer se cruzó mucha información, pues se decía que se había capturado, que no lo habían capturado, que salió la recompensa, que después lo capturaron. Todavía es medio que una incógnita. También hay que considerar de que, lo que mencionaba recién Ceci, encontraron un montón de cuerpos en la línea de árboles que se dieron por todos los combates de ayer, que no habían sido recuperados. No sabes si quizás está muerto en algún lado también. O sea, estos tipos puede haber sido un enfrentamiento. Ahora, ¿te imaginas que la respuesta terminó? A mí lo que me parece tremendo es que la latencia de ese conflicto, ¿no? Sí. Porque la respuesta de esa fuerza criminal puede ser cualquier día, en cualquier momento. Y ayer tuvimos parte de la respuesta, ¿no? De hecho, Folia dice, hoy es el segundo día de este conflicto, ¿no? Completamente. No dice, pasó esto. Oh, mira la foto esta. Sí. Qué imagen, por Dios. Tremendo. La mitad tapada, la mitad de los cuerpos para reconocer. Por eso no se los tapa. Sí. Esta foto es histórica. Para que alguien lo reconozca. No, es una foto muy impresionante. No se ve esto en ningún lado. Aparte de cuerpos en Qué manera de apilar cuerpos. Sí, en una zona, en una plaza que se llama San Lucas. Tremendo esta foto. Pará, Servín, en el historial de estos tipos de operativos de la Esta es la más violenta por mucho. No, claro. Porque yo me quedo con la pregunta de, bueno, ¿suele haber respuesta? Bueno, ayer hubo respuesta, ¿no? Porque los drones fueron la respuesta. Los drones y el robo de los autobuses para hacer las barricadas. El sindicato de buses, no me acuerdo bien el nombre del sindicato de Río de Janeiro ayer, había reportado por lo menos 60 autobuses que habían sido robados, muchos de ellos los la circulación dentro de Río de Janeiro. Río de Janeiro tiene una situación de tráfico que es espantosa, que es normal, ni hablar cuando hay algo de estas características, ni hablar cuando tenés un grupo que tiene un plan sistemático para hacer este tipo de bloqueos. Porque para ellos les interesa dificultar la movilidad dentro de la ciudad. Entonces, van a continuar este tipo de repercusiones el día de hoy, o no. La verdad que yo creo que en este momento no tiene una respuesta concreta para eso. Sí voy a destacar otra cosa. Hubo 4 muertos en la policía ayer, 2 presos sí, los que consideran que es una cosa de compromiso y el límite de los equipos artilleros es una muy buena representación, no solo del bote, sino de cómo funcionan las estructuras criminales en Río de Janeiro hasta el día de hoy, porque te muestra, sobre todo en la segunda parte, en la segunda te muestra todo el funcionamiento de los milicianos, una cosa que se está discutiendo mucho estos días. Vos en Río de Janeiro tenés 4 estructuras fuera del Estado principales que operan. La más grande es el Comando Vermelho. Después vos tenés el tercer comando puro, que es un derivado del tercer comando, que era una fracción del Comando Vermelho que se separó del Comando Vermelho. Después vos tenés ADA, que es Amigo Dos Amigos, que es otra fracción que salió del Comando Vermelho. Entonces estos 3 grupos están en disputa entre sí y comparten metodología similar y operan de forma similar. Y después vos tenés el cuarto componente, que son las milicias. Sí. Las milicias son estructuras paramilitares, por ponerlo de alguna manera, porque en general están compuestos por ex policías, ex militares, ex bomberos, que arman estructuras que combaten el control territorial de estos grupos y establecen mecanismos de extorsión, que es su forma de financiamiento. O sea, prohíben el tráfico de drogas, pero usan mecanismos de extorsión para... que son delincuentes también. Sí. Pensá, Gonza, que eso va a ser muy importante para Río de Janeiro.